En RCN Mundo investigamos, ahondamos en diferentes temas y aquí tenemos a Javier Yules que nos trae a la mesa de RCN Mundo un tema clave porque, Javier, primero, buenos días. Hola Carla, buenos días. Hola, Javier, buenos días. Jesús, bueno, un saludo cordial. Gracias. Mire, 2 años después de haber firmado un acuerdo con Avianca para rebajar sus sueldos, recuerde que esto se dio en plena crisis generada por la pandemia, que había amenaza de que los iban a sacar, que los iban a echar a los pilotos y a los trabajadores, pero ellos decidieron hacer un acuerdo con la empresa. Pues los pilotos le han pedido ya en este momento, cuando las condiciones están mejor, cuando Avianca está haciendo alianzas, creciendo, en fin, pues le ha pedido que se restablezcan las condiciones salariales ante pues esa positiva recuperación de la aerolínea, porque en su momento incluso ellos accedieron a que les bajaran los sueldos para que no los tuvieran que sacar. Pero Javier, ¿qué conoció usted y qué conocimos en RCN Mundo? Pues Carla, que ya ha mediado el Ministerio de Trabajo en medio de esta situación que se intentaba mantener pues bajo la más absoluta reserva, pero hemos conocido realmente la información. Sin duda, uno de los sectores más afectados en medio de la pandemia fue el del transporte aéreo aún más. Avianca, con una operación de por lo menos 700 vuelos al día, tuvo que ver por varios meses su flota de aviones en tierra. El capitán Juan Manuel Giraldo Ángel es el presidente de la Asociación de Pilotos de Avianca. Lo que dice es que luego de varias reuniones, justo en esa misma época de 2020, buscaban evitar que echaran pilotos, que sacaran personas de Avianca, y por esa razón entonces accedieron a rebajarse el sueldo, incluso pues con dificultades para ellos mismos y para su economía. Hubo una reducción salarial por 4 años del 15% de nuestro salario, pero también aceptamos unas rotaciones, y al aplicar obviamente lo que implica la rotación en sí con la reducción salarial, estamos hablando en promedio al grupo de pilotos una reducción salarial de más del 30%. Entonces, se rebajaron el sueldo 15% inmediatamente, pero resulta ser que hubo un modelo de rotación. ¿Qué implica esto? Como había pues menos vuelos, después hubo unos vuelos, recuerden ustedes, humanitarios, entonces Avianca más o menos comenzó a recuperar la operación aérea. Solamente algunos pilotos estaban volando, entonces lo que hacían era rotar. Vuele usted, yo vuelo entonces dentro de una semana, y así iban ganando un poco más de sueldo, pero en general la reducción fue del 30%, la tercera parte del salario. Sin saber lo que iba a ocurrir entonces en medio de la incertidumbre, el acuerdo fue firmado por 4 años. Firmamos de aquí hasta el 2024. Pero ¿qué pasó? 2022 ha mostrado que incluso desde finales de 2021 que la aerolínea Avianca ha tenido una recuperación muy importante. Incluso lo que se ha podido pues señalar es que ha incrementado el número de sillas. Recuerden ustedes tal vez que han viajado en Avianca recientemente, ahora son más estrechas, pero hay más número. Un Airbus A320, que es el que viaja normalmente en las rutas de las digamos principales ciudades, tiene 130 sillas. Hoy día, o tenía 130 sillas, tiene 180. Es decir, realmente se ha aumentado los ingresos para Avianca. Mientras tanto, pues todavía los pilotos tienen un 70% del sueldo. El capitán Giraldo lo que ha dicho es que han solicitado a las directivas entonces pues revisar el acuerdo, porque finalmente la recuperación de Avianca se dio mucho antes. Hemos visto una recuperación muy positiva en el último tiempo, especialmente en este año, donde definitivamente las empresas están ya a niveles pre-COVID en operación, ocupación, y de alguna manera Colombia resaltándose a nivel regional y mundial como una de las industrias de aviación mejor recuperadas. Consideramos que las empresas, y en este caso Avianca, se ha recuperado a tal punto y se ha fortalecido que definitivamente sí hacemos un llamado para que nosotros también, como pilotos, estemos a bordo de este nuevo proyecto que es Avianca, que sin lugar a dudas se está proyectando de una manera muy fortalecida, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, ya siendo hoy día un conglomerado llamado Abra, una de las 10 aerolíneas más grandes del mundo. Hicimos la tarea completa y contactamos a Avianca. Les preguntamos, bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Se va a revisar el acuerdo? Evidentemente hubo una recuperación, y lo que respondieron por escrito es que en la medida en que la operación se ha reactivado, paulatinamente se ha ido revisando y mejorando dicho acuerdo antes de las fechas de vigencia definidas, incluso en la coyuntura actual, donde el aumento del precio del combustible por cuenta del conflicto en Europa pone presión adicional de la industria aérea. Pero entonces ahí está la noticia. Los pilotos acudieron al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo les dijo, sí, vamos a revisar ese acuerdo, vamos a mediar para que se haga la reunión que no se ha podido hacer entre las directivas de Avianca y los pilotos. Mientras tanto, en medio de lo que representa pues rebajarse sus sueldos, hay temor por la baja moral de los pilotos. Nos preocupa
definitivamente el desempeño de las tripulaciones ante una situación tan compleja y difícil. Porque es cierto que la responsabilidad tuya al final es la del vuelo y la seguridad de todos los bienes, inclusive de las personas que están allí, pero tú te llevas todos estos problemas en el día a día cuando de pronto no puedes pagar tus responsabilidades, la educación de tus hijos, la hipoteca que tienes, y de pronto pues tienes todo eso en mente. Eso nos preocupa y consideramos que debe ser atendido. Hemos conocido entonces finalmente que este encuentro entre las directivas de Avianca y los pilotos se cumplirá mañana en Bogotá con el objetivo de revisar el acuerdo y evidentemente lo que se espera es reversar justamente lo firmado. Muy interesante esa información, Javier, porque aquí la conclusión es que el Ministerio del Trabajo en este momento le da en parte la razón a los trabajadores de Avianca para que se revise ese acuerdo que firmaron hasta el 2024, pero que por las buenas condiciones de la aerolínea, de las buenas cifras que ha dado a pesar de la pandemia, en esa recuperación, pues amerita trabajar, y la condición en la que están los pilotos endeudados con hipotecas y preocupados por su situación económica y siguen volando bajo esas condiciones con una reducción del 30% de su sueldo. Javier, muchas gracias. RCN Mundo investiga y seguiremos con más temas como estos. Usted está conectado a RCN Mundo con todo el mundo.